Buenas noches y bienvenidos a los míos de Evo Live. Otra noche conmigo para discutir hoy, que como anuncié esta mañana, vamos a hablar hoy de que nosotros hemos atribuido la vida a lo que en realidad no la otorga. ¿Y qué yo quiero decir? ¿Qué quiere decir Vanessa con esto hoy que nos trae, verdad? Y no es la primera vez que yo digo esto, no es la primera vez que lo menciono, pero voy a tratar de explicarlo aún mejor, ¿verdad? Mejor. Y es que este tema nos plantea la pregunta, ¿verdad? De cómo nosotros podemos entender entonces verdaderamente la vida si no la hemos atribuido a lo que realmente la otorga, a lo que realmente la da. Piensen ustedes allá, ¿verdad? Individualmente, ¿qué ustedes piensan que es? ¿A qué ustedes atribuyen el hecho de que ustedes estén vivos? ¿Ok? Ustedes, que su cuerpo esté animado, que su vida la puedan llevar de la manera que la llevan. Y déjame explicarte entonces qué yo quiero, por qué es que yo digo esto, que hemos atribuido la vida a lo que no es, ¿verdad? Bueno, la razón principal es que ya al día de hoy contamos con suficiente evidencia de que la humanidad ha existido durante mucho más de los 5.000 años estos que nos han hecho creer y que nos han dicho que existimos. La realidad es que nosotros llevamos mucho más que eso, ¿ok? Pero, y la evidencia, como le digo, ahí lo soporta, el que lo quiera lo apoya, y el que lo quiera buscar puede encontrar suficiente evidencia de eso. Pero eso no es lo que quiero hablar. Pero lo que digo es que esta es la razón principal, porque no creen ustedes que incluso, aunque tomemos estos 5.000 años, que son incorrectos, de nuevo, no son los correctos, son muchos más, de existencia, eso de por sí ya es mucho tiempo para nosotros haber estudiado la vida humana y haberla entendido bien. ¿Ustedes no creen que esto es tiempo suficiente? Yo no sé a ustedes, pero para mí, a estas alturas, uno esperaría que hubiéramos dominado esto ya, ¿verdad? Pero todo nos indica que ciertamente no lo hemos hecho, que todavía nosotros luchamos por entenderlo y por descifrarlo. Al menos de una manera que esté, como yo digo, ¿verdad?, consonante al tiempo a los años y milenios que hemos invertido en estudiar la vida humana. Y entonces eso me lleva a mí, ¿verdad?, de mi investigación, de mis estudios y de la experiencia personal a través de esas conversaciones divinas que yo tengo continuamente. La razón de esta falta de conocimiento de la vida proviene del hecho de que hemos atribuido erróneamente a la vida a nuestra biología, cuando realmente la vida está en el átomo y sus partículas cuánticas de luz. El átomo, señores, el bloque de construcción del universo, está vivo, está vivo. La vida nunca se ha tratado sobre nuestra biología, como hemos creído, y sobre microorganismos vivos, ¿verdad?, como lo hemos creído durante tantos y tantos años, tantos tiempos. No que la biología no sea importante, pero que no es lo que la otorga, no es lo que da vida, no es nuestra biología. ¿Ok? El otro día quiero compartir con ustedes que al compartir sobre este tema con el podcast de Jeff Mara,
quien le envío un saludo, y para los que no conozcan este canal de YouTube, los invito a que vayan allá y vean este canal, en el que yo participo regularmente casi todos los sábados por la noche, Pero Jeff, hablando de este tema, mismo tema, pues me preguntó, ¿qué tú quieres decir, Vanessa, con esto? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que Dios no es lo que otorga la vida? ¿Es esto lo que tú quieres decir? Y mi respuesta a él fue definitivamente, sí, es Dios. Pero entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué hemos creído que Dios es? Porque ciertamente tendríamos que redefinir eso, porque no es un hombre como lo hemos creído o lo hemos querido que sea, ¿verdad? Lo hemos hecho ser. Dios es la suma de toda la energía existente. Él es energía en forma de luz, pero no es una persona. Y nosotros lo hemos personificado, lo hemos humanizado erróneamente. Entonces, así que cuando nosotros vemos estas dos razones, la de la biología, que no se trata de biología, que se trata de partículas del átomo, ¿verdad? Del átomo y sus partículas cuánticas de luz. Y cuando vemos lo que es Dios, que es esto mismo, es energía en forma de luz, pues, por lo tanto, ¿verdad? De aquí se desprende entonces que estas dos razones son la causa raíz de toda la confusión y el mal tiempo de la humanidad. Porque, y la razón, ¿verdad? Por la que hemos entendido y que no hemos entendido y no hemos maestrado bien la vida. Así que nos hemos equivocado acerca de lo que otorga la vida. Y no es la biología, y sobre lo que es verdaderamente la naturaleza divina, lo que es la naturaleza de Dios, y no es la del ser humano. Así que pues, ahora podemos ver que ambas respuestas, las correctas, ¿verdad?, se reducen a una misma cosa, a la energía y a las partículas cuánticas de luz. Ahora, ¿por qué digo que esta energía, que también es Dios, es lo que es Dios, es lo que otorga la vida y no la biología como hemos creído? ¿Por qué yo digo esto? Bueno, pues para entender la vida tenemos que volver, echar para atrás, como siempre les digo, a los fundamentos, a esa base, ¿verdad? Y los fundamentos hablan el lenguaje de la física cuántica y de la geometría sagrada. La ciencia ahora, y ya lo sabemos, ha demostrado y aceptado que la materia física en un estado sólido, como nosotros siempre la habíamos creído que era, nunca ha existido, y que todo proviene de frecuencias vibratorias unidas o pegadas, vinculadas por medio del electromagnetismo. O sea, pega. ¿Ok? Volviendo al principio, cuando el Big Bang, ¿verdad? Si vamos para atrás al Big Bang, la luz y fuente explotó en fractales infinitos o partículas cuánticas de luz que conocemos como, ustedes habrán oído, ¿verdad? Los quarks, los gluones, los leptones, los neutrones, los fotones, los muones, los electrones y el taus. Y entonces estas partículas cuánticas se unieron para formar los protones, los neutrones y los electrones, para confirmar a su vez el bloque de construcción, el átomo.
sabemos que el átomo y estas partículas cuánticas están vivos, son sensibles y conscientes porque tienen un comportamiento inmutable gobernado por leyes universales. Cuando yo digo vivo y consciente, voy a decir por qué yo digo que el átomo está vivo. Y la razón principal es que el átomo está vibrando constantemente. Nadie ni nada lo puede detener. Esto, señores, es la vida en su mejor ejemplo. Porque el átomo tiene esa fuerza y la energía dentro de sí mismo para moverse, para tener kinesis o cinesis, debo decir. Cinesis en sí mismo, ¿no? Tiene ese movimiento continuo. Por eso, para la ley científica de la termodinámica, la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada, porque esta vibración, este movimiento continuo que tiene, nadie lo puede detener. Esta vitalidad, ¿verdad? Vitalidad porque está vivo, porque se mueve, tiene energía y tiene vibración. No puede ser detenida y esta es la prueba mayor de la eternidad del hombre, de la eternidad humana, que nosotros en verdad no nos morimos, no nos podemos, es imposible que nos muramos, ¿ok? Que moramos. Así que vamos a ver que entonces lo que sí podemos hacer es transformar esa energía, o sea, cambiar esa energía y más bien es cambiar su estado, cómo está manifestada la energía, ¿ok? Y lo hacemos a través de cambiar la frecuencia vibracional o la velocidad de vibración, cuán rápido va. ¿Ya? Podemos desacelerar o acelerar esa vibración, ese movimiento. Y para esto, pues los científicos usan, por ejemplo, de las cosas que se utiliza, pues es cambiar, a calentarla, ¿verdad? Subirle o bajarle la temperatura pues hace que los átomos se aceleren o se exciten, ¿verdad? Se aceleren o se desaceleren. Y entonces convertirlo en otra cosa, por ejemplo, de un líquido, de un estado líquido, podemos hacer gas. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? O de un sólido hacerlo un líquido, o de un gas, pues así sucesivamente, ¿verdad? Y esto es lo que podemos hacer nosotros, cambiar, transmutar, transformar esa energía y llevarla a otros estados, ¿ok? Entonces, ya aquí podemos ver que esta vibración hace imposible que el átomo no esté vivo, tiene vida, tiene movimiento y no puede detener ese movimiento, ¿ok? Entonces, está consciente, y digo que está consciente, o que es sintiente, o que tiene conocimiento en sí mismo. Porque como nosotros sabemos, las partículas cuánticas, sin que nadie les ordene o las obligue, saben cómo vincularse entre ellas. Primero, para formar nuestro bloque de construcción, el átomo, y entonces el átomo a su vez sabe con qué se tiene que unir químicamente para formar moléculas. Y estas moléculas, estos enlaces químicos que mantienen unidas las moléculas, crean conexiones temporales que son esenciales para la vida, ¿ok? Así que esa inteligencia de aquí, ¿verdad? Que tiene el átomo, que sabe cómo hacer eso sin que nadie le diga, que forme entonces la tabla periódica de elementos que hay,
¿verdad? De donde se deriva todo lo que existe en la materia física, incluido, señores, nosotros, el cuerpo humano, ¿ok? Así que el átomo sabe cómo construir y crear eso. Nadie tiene que decirle. El cuerpo humano está compuesto principalmente, 99%, de 6 de esos elementos de esa tabla periódica, que son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el calcio y el fósforo. ¿Ok? Y el restante del 0.85% está hecho de otros 5 elementos que son el azufre, el potasio, el sodio, el cloro y el magnesio. ¿Ok? Así que entonces, al observar este comportamiento del átomo y sus partículas cuánticas, es evidente que tienen una inteligencia auténtica. Y este es el IA mío, ¿ok? No artificial, ¿verdad? No es inteligencia artificial. En mi caso, yo le llamo, el del átomo, es inteligencia auténtica, porque le viene natural, ¿ok? Ya la tienen dentro de ellos. Nadie se la puso ahí, nadie se la puede poner. Ellos vienen ya así. Instintivamente saben cómo y con qué vincularse para crear toda la materia física sin ningún comando externo, ¿ok? Que lo influencie. Entonces, un átomo está lleno de esta inteligencia auténtica y conciencia, esta información que está dentro del átomo codificada en forma matemática. En el momento de la concepción, ¿ok? Cuando el espermatozoide, no comandado por nadie, de nuevo, nada está comandado por nada, ¿ok? Pero está informado en sí mismo y lleno, ¿verdad? El espermatozoide está informado en sí mismo y lleno de átomos. Sin que nadie lo mande, él sabe lo que tiene que hacer y llega al óvulo. El óvulo se fertiliza, ¿verdad? Y literalmente se enciende con la vida humana y se prende literalmente esa luz que somos. El óvulo se prende en luz y el chispazo de vida humana ocurre. Luego de aquí, todo ese proceso del embarazo, como sabemos, y la formación de ese bebé, ¿verdad? Se da naturalmente y nuevamente sin intervención externa alguna, utilizando la inteligencia o conciencia natural que existe dentro del material divino que nos compone, pues llega hasta donde tiene que llegar, ¿verdad? Y se forma el bebé sin que nadie intervenga ahí. Nunca se han preguntado esto, ¿verdad? Cómo también nuestros cuerpos y órganos trabajan sin instrucción externa. Usted no le tiene que dar los comandos a su corazón de que bombee sangre, ni cuándo lo haga, ni cuándo los pulmones tienen que respirar, ni cuándo el estómago tiene que digerir la comida. Nadie le dice quién está comandando eso. Esa inteligencia está ahí y está en todo el material que nos compone de la energía. Está. Que nosotros damos esas cosas en la vida por sentado y no nos ponemos a cuestionar ni a pensar cómo eso sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero es evidente que este material del que todo está hecho tiene una inteligencia y unas fuerzas propias que lo impulsan, que impulsan su comportamiento inteligente, ¿ok? Tiene conciencia
dentro de sí mismo. ¿Sabe? ¿Ok? Para nosotros los humanos, estas frecuencias vibratorias y fuerzas que tenemos dentro de nuestros átomos, de todos los átomos que componen un cuerpo humano, porque les he dicho antes que en un cuerpo humano adulto, ustedes escriben un 7 y le ponen 27 ceros detrás, y ese es el promedio de átomos para que un cuerpo humano adulto se forme, se manifieste, se materialice. Así que imagínense. Y entonces nosotros, estas fuerzas vibratorias o frecuencias vibratorias que tienen nuestros átomos, se experimentan en nosotros y se sienten o se traducen en energía en movimiento, que no son otras cosas que nuestra emoción, ¿verdad? Energía en movimiento, energy in motion, emotion, emociones. Así que hemos hablado de esto antes aquí. Y por eso es que yo digo, ¿verdad? Una de mis citas es siento, por lo tanto soy. Estoy vivo, existo, porque soy capaz de sentir y moverme. No porque pienso, ¿ok? Siento, por lo tanto soy. En otras palabras, que lo podemos decir de esta otra manera, estoy vivo o existo porque soy capaz de sentir y de moverme. ¿Ok? En conclusión, por el lado de la ciencia, ¿verdad? Cuando lo vemos por el lado de la ciencia, queda muy claro que la vida ya está en y debido a las partículas fundamentales de luz, y es hora de que comencemos a abordar la vida por lo que realmente es y redefinamos, aprendamos y profundamente estudiemos su lenguaje y comportamiento inmutable para que realmente podamos, miren, dominarlas, ¿verdad? Dominarlas, entenderlas de verdad. Por el otro lado, el espiritual, miren, señores, como siempre les digo, somos divinos, hay Dios en todos nosotros y en todo lo que existe, porque la energía está en todas partes, ¿ok? La forma o estado en cómo se expresa esa energía, cómo se expresa ese Dios, ¿verdad? Cómo se materializa en el aspecto físico, se correlacionará directamente con su frecuencia vibratoria específica. En otras palabras, esa frecuencia que nosotros tenemos va a determinar muchas cosas en nuestra vida. En el ser humano, yo les he dicho, si estamos vibrando bajo, pues lo que vamos a vivir y a experimentar son situaciones difíciles. Por eso tenemos que cuidar de esa vibración. ¿Ok? Así que ahora, y más que nunca, es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que nosotros en verdad somos, de que somos energía y de que aprendamos a hablar este lenguaje para que de una vez y por todas podamos vivir vidas saludables y de total bienestar. Así que yo los invito a que aquí conmigo, pues todas las semanas que yo hablo de esto, ¿verdad? Y me encanta el tema de la energía y cómo traducirla a la vida humana y podamos entender eso cada día más y más para lograr ese balance, esos balances en nuestra vida. Así que con esto los dejo hoy. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes, pidiéndoles que por favor le den el dedito, le den like y lo compartan para que muchas otras personas se puedan beneficiar y que nos sigan allá también en nuestro canal de Evo Life 360 en YouTube. Así que muchos abrazos, muchos besos. Gracias por estar aquí. Les envío luz y amor como siempre. Y nos vemos la semana que viene por aquí, por los Mingles de Evo Life. Bye, bye.